Bienvenido. Yo soy Miguel Montoro y te agradezco que me acompañes en este estudio de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, quisiera invitarte a que me sigas en todas las redes sociales que ves en pantalla y en otras más, con esa imagen y ese nombre de perfil, Miguel Montoro Ministerio. Dale me gusta a los contenidos, compártelos para que lleguen a una mayor cantidad de personas y no olvides suscribirte a este canal. Este es el estudio número 14 de la serie La naturaleza carnal, donde estamos estudiando las características de ese pecado que mora en nosotros, tal y como Pablo lo describió, de esa concupiscencia, de esas pasiones desordenadas que quieren controlarnos para que así sea más fácil para Satanás ceder a las tentaciones que él nos va a plantear. Así que conozcamos las características de nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos para poderlo derrotar. Nuestro estudio nos enseñará que nuestra naturaleza carnal solo quiere pensar en lo temporal, mientras Dios desea que nuestros pies estén en la tierra, pero nuestra mente siempre esté en la eternidad. Recordemos las palabras de Jesucristo cuando constantemente, de muchas formas y utilizando diferentes ilustraciones, nos dijo, pongan su mirada en las cosas de arriba. Así que hoy vamos a pensar en las cosas que no son las de esta tierra, en las cosas que no pertenecen a la vida que vivimos y a la realidad de que más tarde o más temprano todos los que estamos compartiendo este estudio vamos a tener que morir. Observemos en la pantalla 4 citas de la Biblia que nos hablan acerca de nuestra mortal realidad. En pantalla observas el Salmo 39:5 que dice, He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Esta cita de la Biblia nos dice claramente que Dios estableció un límite corto a nuestros días. Y espero que como creyentes entendamos que esto es voluntad de Dios, porque yo entiendo que nos gusten versículos como Dios muestra su amor para con nosotros, o de tal manera Dios nos amó, o yo quiero darles a ustedes pensamientos de paz para que así puedan recibir las cosas que quieren. Y no nos gusta pensar en Dios no solamente como el que ama o bendice, no nos gusta pensar en que también es un Dios que ha limitado nuestros días de existencia, pero tenemos que verlo así. No es la única cita. Ve la cita que ahora aparece en tu pantalla. En el mismo libro de los Salmos, el Salmo 90, verso 10 dice esto, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, observa cómo termina diciendo, y volamos. Dice la Biblia, y esto es voz de Dios, la vida del hombre son 70 años, tal vez aquellos que tienen mayor fortaleza vivan más, pero esos últimos años son años difíciles, pesados, que son calamitosos para el cuerpo, donde solamente sentimos que el vivir puede volverse una carga. Es nuestra realidad y tenemos que aceptarlo. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, lo estás viendo en pantalla, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así nos mira Dios, como una neblina que aparece por un momento, suben unos grados la temperatura, la neblina se disipa. Algún día no estaremos aquí y nada de lo que nosotros hagamos quedará detrás de nosotros. Sí, lo material para beneficio de aquellos que son nuestros descendientes. Lo espiritual será para rendir cuentas delante de Dios. Esa es nuestra realidad. Ahora, observa lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y hay ocasiones en que dependiendo la temporada tú eres capaz de ver una flor y en cuestión de horas, en una noche, desapareció. Eso es la vida del hombre. ¿Estamos listos para enfrentar nuestra muerte? ¿Estamos conscientes de nuestra mortalidad?
O la carne ya nos tiene atrapados creyendo que seremos eternos y seguimos aferrados a las cosas de este mundo. Por algo Jesucristo nos advirtió, como ves en pantalla, en Mateo capítulo 6, versículo 20, que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. Si la carne ya te atrapó y te domina en esta área, tú solo estás pensando en los tesoros de la tierra, no te pones a pensar en lo que viene después. Tienes tiempo para planearlo todo, menos a lo que sucederá cuando tú ya no estés. Mucho cuidado, porque si la carne te tiene atrapado ahí, entonces tú no quieres poner tu mirada en las cosas de arriba y solamente estás pensando en lo que hay en el mundo. Y para el diablo será muy fácil hacer que caigas en cualquier tentación. Para contrarrestar esto, es importante que pensemos en las cosas buenas. Sí, lo escuchaste bien, las cosas buenas que acompañan a la muerte, aunque en ocasiones para nosotros no pareciera haber ninguna. La primera cosa buena, sabiduría. El libro de Salmos 90, versículo 12, le dice a Dios, por favor, ayúdame a contar mis días, lo que quiere decir analizarlos de tal forma que pueda yo traerle a cada uno de esos días sabiduría. En forma de una frase o de una colección de frases, yo te lo anoto así. Cada momento que vivimos es único, porque no lo vamos a volver a vivir otra vez. En consecuencia, tratemos de que cada momento que vivimos pueda dar los mejores resultados posibles. Eso es adquirir sabiduría. Por eso el necio solamente piensa en él en el momento que vive, mientras que el sabio piensa en lo que ese momento que está viviendo va a producir a otros. Por favor, usa tu vida para manifestar y adquirir sabiduría. Eternidad. El libro de Salmos 92 habla de Dios y dice que desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. ¿Estamos conscientes de que Dios trasciende al tiempo? Dios existe en ausencia absoluta de tiempo. Y tenemos que entender esto, y eso nos debe llevar a lo que yo te pongo en esta colección de palabras. Si Dios trasciende al tiempo, entonces debe darnos a nosotros la confianza, el saber que el Dios eterno, que lo más poderoso que existe está de nuestro lado. ¿Tienes tu confianza puesta en Dios a pesar de cualquier cosa que te pase? Hay bendiciones cuando pensamos en el tiempo en que ya no estaremos aquí. Otra de ellas es el gozo. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:16, regocijaos en el Señor siempre. Y el apóstol Pablo, que en ese momento estaba en la cárcel, de la cual saldría para ser decapitado, nos está diciendo que tenemos que tener alegría. En nuestro corazón debe haber alegría en los tiempos malos o cuando estamos en la cárcel, a punto de salir para ser decapitados. Tiene que haber en nuestro corazón la certeza de saber que Dios tiene todo lo que nos pasa en el control de sus manos, lo que nos lleva a esta conclusión que yo te manifiesto en este juego de frases. Si las cosas que estamos viviendo son transitorias, aprendamos a disfrutarlas todas, las buenas, para poder vivir las bendiciones que Dios nos da, las malas, para poder extraer las lecciones que Dios quiere que aprendamos y, finalmente, metas. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 16, versículo 3, que pongamos todas nuestras obras delante de Dios, porque entonces Él afirmará nuestros pensamientos. Entrégale a Dios lo que quieres hacer y entonces Él afirmará, pondrá con firmeza la idea clara de hacia dónde debes dirigir las obras que estás haciendo. En forma de frase, yo te lo pongo en pantalla de la siguiente manera. Dice esta colección de frases, tengo un tiempo límite para alcanzar mis metas, ¿sí? Mi tiempo de vida. Entonces, tengo que luchar por llegar a ellas. Dice un proverbio indio que si quieres que tu flecha llegue más allá del horizonte, apúntala a las estrellas. El creyente siempre vive tratando de alcanzar las metas más grandiosas. No, no las alcanzaremos todas, pero las que logremos alcanzar serán metas enormes que dejarán detrás de nosotros una bendición que continuará muchas generaciones después que nosotros no estemos aquí. Y aquí, en pantalla, solo compartí contigo
4 bendiciones que puede traer el pensar en lo transitorios que somos, pero no son las únicas. Por favor, no dejes que la carne te atrape y te haga creer la mentira de que tú vas a estar aquí por siempre, para que solo estés pensando en lo terrenal y te olvides de lo celestial. Gracias por estar conmigo en este estudio. Te invito a ver los demás estudios de esta serie y te agradecería que pudieras suscribirte a este canal. Yo soy Miguel Montoro. Que Dios nos bendiga a todos.